Ok, ya me están viendo. Buenas tardes. Ahí ya me logran ver, ¿cierto? Sí, señor. Hola, Carmen. Ay, Maestro ¿qué tal? Domingo también, bienvenido. Ay, gracias, gracias. Buenas Hola, ¿cómo tardes a les va? ¿Cómo han todos. estado? Ya Un, casi se un había estado poquito, la otra vez y, poquito retrasada. Sí, yo estuve la otra vez. Sí, y domingo también, ¿no? sí, pienso Domingo, que sí. sí. Bueno, bueno, bienvenidos. Igual pues Gracias. esta sesión es grabada, también la pueden revisar en el momento en que ustedes consideren, para poder de alguna manera darle como más profundidad a las cosas aquí dialogadas. Lo importante es que como profesores e investigadores vayamos siempre un poco más allá de lo que esta propuesta o esta herramienta que hoy en día nos está llevando a nuevas prácticas, nuevas comprensiones y nuevas formas de hacer algo. Cada uno de nosotros las podamos llevar como investigadores. Básicamente, mi intención en estos módulos, y lo hablaba con Andrea, era poder generar espacios de discusión, también pues con sus elementos prácticos, pero más de discusión porque no se puede desaprovechar la gran oportunidad de tener personas que ya tienen un bagaje, una experiencia, unos conocimientos en torno a la investigación y sobre todo porque dentro de la misma investigación, en nuestro proceder, en la forma en que nosotros desarrollamos la investigación, también nosotros mismos nos formamos como sujetos críticos y reflexivos de lo que hacemos en todo momento. De lo contrario, no seríamos investigadores, por supuesto, no hallaríamos elementos en nuestra vida diaria que nos generaran esa curiosidad. Y eso es básicamente lo que nosotros los investigadores desarrollamos a medida que vamos publicando, vamos encontrando nuevas formas de hacer algo y sobre todo de mejorarlas y de hallar elementos críticos que puedan entenderse como elementos de o modificación o mejora en cualquiera de los procesos que nosotros hacemos. Entonces, sí es bueno que tener el grupo profesoral unido y sobre todo el grupo profesoral construyendo de manera social, como lo estamos haciendo hoy aquí a través de esta herramienta, construyendo nuevas formas de hacer la investigación, de pensar la investigación y también, ¿por qué no decirlo?, de pensarnos a nosotros mismos como investigadores. Porque no diría que sobra manifestar que este tipo de herramientas no cambia solamente nuestra forma de hacer las cosas, sino en algunos momentos de ser como nosotros somos en nuestras carreras profesionales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a entrar con un segundito aquí, voy a compartirla. Y otra vez me pasa aquí opciones avanzadas, compartir pantalla. Listo. ¿Ahí logran ver la presentación? Sí, sí. Per- Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la inteligencia artificial, ya investigando con nuevas herramientas. La inteligencia artificial, pues, es una forma de entender que son aquellas herramientas que utilizan o que se acercan a poder igualar lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, incluso mejorarlo o hacerlo mejor. Esta forma de poder utilizar la inteligencia artificial ha llegado a diversos campos de acción, diversas disciplinas, y una de ellas es la investigación. Y la investigación tiene que hacerse de una manera siempre ética, de una manera muy profunda, de una manera muy consciente y sobre todo muy responsable, porque la investigación es la que guía de alguna manera el paradigma humano en la forma en que construye el conocimiento
y también asimismo construye la forma en que se revisa a sí mismo en su actuar, en su pensar, en su sentir, y creo que la investigación tiene esa punta de lanza en la evolución humana y por lo tanto que estemos siendo apoyados de una adecuada manera de parte de la inteligencia artificial va a potenciar mucho cada una de estos procesos. Y creo que al potenciarlo nos va a acelerar la evolución, la forma en que el pensamiento humano se desarrolla. Van a haber nuevas formas de pensar, ya de alguna manera la inteligencia va a tener apoyos, va a generarnos la posibilidad de hacer menos tareas tediosas y mejores opciones creativas, mejores formas de pensar, mejor forma de visión o de alguna manera ser visionarios en lo que la humanidad debe hacerse. Digamos que nos puede, y si lo queremos ver de esa manera, nos puede quitar algunas formas de hacer las cosas que antes las hacíamos y que nos generaban un desgaste o nos generaban qué sé yo, cansancio o nos generaban obstáculos o mayor peso para poder ir avanzando en lo que queremos avanzar. Entonces yo creería que al quitarnos ese peso, la visión del ser humano es mucho más amplia y tiene mayor alcance, es de largo aliento, de mayor aliento, y eso posibilitaría de alguna manera la evolución de la humanidad ya aumentarla de manera considerable en lo que se percibía años atrás o siglos atrás como que la humanidad iba a tener un avance, pero en estos momentos el avance se puede casi que triplicar en su velocidad. La inteligencia artificial, pues en este módulo vamos a ir a hablar un poco sobre todo lo que uno de los aspectos que más me interesa es el análisis ético de esto para que cada actuación, cada acción, cada forma de trabajo que vayamos desarrollando esté siempre permeada y siempre recordando que lo que estamos haciendo esté bien y que lo estemos haciendo dentro de los parámetros éticos, ¿no? Entendiendo el tema ético no como un elemento que determina algo, sino como una franja que nos permite entender a dónde ya estamos pasando o rebosando los límites éticos y dónde empezamos a no serlo. Eso también ya entraría primero en unas consideraciones que aquí vamos a plantear que yo considero como socialmente construidas o entre comillas objetivas y otras que cada uno de ustedes la van a empezar a analizar. Y tienen que hacerlo porque en cada cosa, en cada trabajo, en cada forma de trabajo, en cada escritura, en cada solicitud que hagan, ustedes van a estar solamente la máquina y usted. No va a haber nadie que le va a decir qué hacer, cómo hacer, sino que va usted a tener que tener que analizar cada uno de sus movimientos, sus pasos y que vayan en torno no solo a lograr lo que la investigación debe lograrse, sino también en cómo hacerlo de la manera más ética posible. Antes de iniciar, siempre que cada módulo, es importante que lo dialogado y lo aquí enseñado en este curso no corresponde a una determinada forma de ver las cosas, o sea, no lo que aquí se diga es lo que es una forma de poder entender que aquí vamos a tener es reflexión y análisis y vamos a dar información de los elementos o temas que se desarrollan en torno a la inteligencia artificial y también entender que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada ya sea para bien o para mal. Es importante tener en cuenta que la IA no es infalible y que puede cometer errores. Además, es importante que la IA sea utilizada para tomar decisiones, es que cuando se tomen decisiones con la IA, estas pueden afectar a muchas personas, por lo tanto, siempre es importante utilizarla de manera responsable y ética. Dentro del contenido de hoy, bueno, vamos a hacer unos análisis iniciales donde vamos a demostrar cómo la inteligencia artificial tiene un impacto en la investigación, estrategias de búsqueda, el tema ético, las principales GPT que se han utilizado. Creo que algunos profesores la vez anterior les había pedido el favor de una interacción con sus GPTs. Ahí podemos hablar, por ejemplo, con Ada. Ada nos va a mostrar una forma que le hizo unas preguntas a su chatbot o a su inteligencia artificial de predilección, que en este caso es Claudia Anthropic, y que nos va a mostrar cómo ella tiene una forma de interactuar con esta inteligencia y cómo ella le ha generado unas reflexiones. Y eso fue producto del video que vio en nuestro anterior trabajo.
Los prompt, vamos a hablar de los prompt. Hoy en día ya se habla de una profesión que se llama ingeniería de prompt, casi que dentro de la filosofía podemos hallarlo como el arte de preguntar, ¿sí? A veces la pregunta es más importante que la respuesta y saber preguntar conlleva también a saber conocer. Y si yo no sé, no sé preguntar. Si yo no sé lo que quiero y no tengo claro lo que deseo, no sabré preguntar debidamente. Y es más, si podemos encontrar más elementos creativos en torno a nuestras preguntas, podemos desarrollar una capacidad mucho más elevada de investigación con la herramienta que estemos utilizando en su momento. Después ya vamos a incluir algunos prompts de la investigación y unos ejercicios prompts si nos da el tiempo. Y ya para la siguiente vamos a hablar sobre la publicación, las políticas editoriales, la forma en que permiten o no permiten el uso de la inteligencia artificial, cómo citar en la inteligencia artificial y creería que también poder determinar cuándo debemos citar y cuándo no, entendiendo que lo que la inteligencia artificial nos propone siempre va a ser basada en datos o bases de datos que ya han sido escritas por otros autores. Básicamente la inteligencia artificial no se está inventando nada. Lo que ella está haciendo es copiar, organizar, contextualizar, reforzar y dar una respuesta. Y eso lo utiliza a partir de unas fuentes. El problema que tenemos es que no sabemos qué fuentes es las que utiliza ella. Entonces, eso también da para poder hacer una discusión aquí con los profesores sobre qué tan ético es citar o no citar lo que nos da la inteligencia y también qué tan ético es lo que hace la inteligencia al darnos información de otros productos que tiene y que no nos cita, no nos dice de dónde los saca. Entonces, eso también tenemos que hacer esa discusión que me parece muy interesante poderla entender desde sus perspectivas para poder también alimentar la construcción de este espacio que no solamente es dar información, sino también generar grupos de discusión que puedan proyectar nuevos grupos o nuevas formas de trabajar en equipo. En algún momento, un profesor decía que la inteligencia, hacer investigación con la inteligencia artificial y hacer la investigación sin inteligencia artificial, él lo planteaba como ir en bicicleta o ir en un vehículo. Cada vez que nosotros utilicemos la inteligencia artificial, nosotros estamos teniendo mayor ventaja sobre aquellas personas que no la utilizan. Algunos plantean que los productos, pues de alguna forma, no son correspondientes a la calidad, pero hay unos estudios, por ejemplo, este estudio en el 2023, donde les hicieron a unas personas, algunos asesores o consultores, que realizaran unos análisis de datos y estrategias y recomendaciones sobre algunos productos. Unos usaron la inteligencia artificial y otros no usaron la inteligencia artificial. Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, las personas que utilizaron la inteligencia artificial hicieron incluso 12% más tareas que facilitaban el análisis de datos que otros que no utilizaban la inteligencia artificial. Terminaron los análisis de datos con sus recomendaciones y estrategias para el tema de el trabajo con la productividad 25% más rápido. Y aquí un tema, pues un análisis que hicieron personas, porque en este estudio pusieron a unos evaluadores sin saber quién había trabajado con o sin inteligencia artificial y evaluaron la calidad de los productos y tuvieron un resultado que refiere a 40% más calidad en el análisis, las recomendaciones y las estrategias. Existía una coherencia y de alguna manera, una correlación más directa en cada uno de estos tres procesos que aquellos que no utilizaban la inteligencia artificial. Entonces, este es un estudio hecho en el 2023. Los que quieran pueden, yo les puedo facilitar el DOI para que puedan indagar en torno a la metodología utilizada, pero ya nos puede dar una idea que el uso de la inteligencia artificial tiene unos elementos más significativos que alguien que no la use. Aquí, por ejemplo,
en esta investigación, también del 2023, existen a unos estudiantes se les pidió el favor de que desarrollaran ideas que tuvieran un impacto acerca de cómo vender un producto, porque en algún momento estamos planteando que la inteligencia artificial, algunas personas lo plantean así, tiene toda la capacidad para poder recordar, para poder mostrar, para poder analizar y contextualizar información. Pero la creatividad, dicen, es difícil porque es una máquina. Entonces, se ponen a pensar de que la máquina es un robot, así como no sé si yo estoy muy viejo para hablar de los supersónicos. No sé si ustedes lo recuerden, los supersónicos tenían una robot que se llamaba Robotina. Y Robotina era una máquina rígida, pero que cuidaba a los niños. Y Robotina tenía una voz robótica y solo hablaba así y solo a través de la lógica expresaba. Y muchas veces Robotina, no, bueno, no sé si algunos acá ya la habían visto los supersónicos, cuando se le planteaba algunas problemáticas que ponían en tela de juicio o ponían a considerar ciertas lógicas en contraposición a otra lógica, a Robotina le explotaba el cerebro, no funcionaba o perdía la capacidad de trabajo. Entonces, la gente todavía cree que la creatividad es propia o única de los seres humanos y resulta que muchas veces aquí en esta investigación, pues parte de una idea sobre el tema de la creatividad, hacerles entender a los estudiantes que tenían que hacer una idea creativa de venta que vendiera y que fuera a través de una tienda universitaria y que solo utilizara $50. Esa proporción, esa idea ya le da a usted una característica para poder vender y es que tiene que ser creativo, tiene que buscar entender el mercado. Y dentro de los resultados que se encontraron es que, por ejemplo, aquí en esta parte inicial, la parte de la izquierda, sobre los tipos de idea, encontraron que estos humanos o estos estudiantes desarrollaron la estrategia. Permítame un segundo que tengo acá un animalito que me hace ruido y lo voy a encerrar. Un segundo, por favor. Bueno, me disculpan. Todos los que tenemos alguna mascota sabemos que son algo ruidosos y eso nos dificulta un poco el trabajo para hacernos escuchar. Entonces les decía que a unos estudiantes les dieron la posibilidad de hacer una estrategia sin la ayuda de la inteligencia artificial. Por otro lado, a la inteligencia artificial se le dieron a los estudiantes el apoyo de la inteligencia artificial, pero con la posibilidad de darle un prompt de parte del estudiante a la inteligencia artificial que fuera un buen ejemplo para poder desarrollar esa idea. Entonces, vemos en la primera gráfica a la izquierda, en esta barra, que el promedio de ventas e incluso la dispersión es bastante alta, de 0 para arriba. Encontramos que es más baja que en cuanto al GPT solamente haciendo su propuesta. La propuesta para el GPT o la propuesta generada solamente por el GPT fue más creativa que aquella que desarrollada por los estudiantes que no. Pero miren qué interesante. En la tercera gráfica vemos que el GPT junto con el humano, quien le da un prompt o le genera ideas o buenos ejemplos o le plantea unos parámetros, le potencian al GPT la probabilidad de generar mejores ideas o más creativas. Esto podríamos identificar que la idea sola de humanos es de menor calidad que la de un GPT solo, pero la unión de GPT con la unión de humanos en la forma correcta podría con esa combinación generar un conocimiento de mayor calidad.
Entonces, eso plantearía una idea de que el uso adecuado de la herramienta permite no solo sacar lo mejor de la herramienta, sino que también permite que el humano comprenda que con ella puede alcanzar unos niveles de desarrollo intelectual o desarrollo investigativo mucho mejores que si no lo hiciera con ella. Para algunos todavía presentan cierta renuencia al uso de estas herramientas y tienen toda la posibilidad de verlo, creyendo que su desarrollo propio sin la ayuda de una herramienta no es o puede ser siempre la mejor. Sin embargo, las investigaciones hoy en día están planteando estas diferencias, pero la que me gusta en este caso, esta investigación, ya nos dice que la unión entre humanos y máquinas puede dar un mejor potencial y una mejor forma de trabajo. Frente a esta, perdón, aquí creo que La otra investigación también que está relacionada con la comprensión, y esto también habla de la forma en que, permítame un segundo, yo estoy aquí en Canva, aquí está. La otra forma de poder entender también al GPT, y es que en algún punto las personas también planteaban que las máquinas pueden incluso haber pasado exámenes de formación, ya sea a nivel médico, a nivel jurídico, y estas formas de evaluar, pues algunos dicen, pues si estamos hablando de conocimiento y de memoria, con mucha razón, la inteligencia artificial podrá dar un buen resultado. Pero para este caso, en esta investigación sobre aquellos análisis legales, o sea, análisis empíricos, análisis de razonamiento, análisis no solo de memoria, las inteligencias artificiales tuvieron, o las personas que tuvieron el acompañamiento de la inteligencia artificial, los resultados fueron ampliamente diferentes, ¿no? Estamos hablando de resultados casi perfectos en cuanto al tema del el racionamiento jurídico para este caso en esta investigación. Esto también nos podría dar a entender que el uso del lenguaje, sobre todo en el campo jurídico, es bastante relevante porque el campo jurídico, a partir de una coma, puede salvarle o no la vida a una persona de que entre o no entre a la cárcel, ¿sí? Y estos análisis jurídicos o razonamientos jurídicos es más de interpretación que de memoria. Por lo tanto, todas las condiciones en las cuales se establece el razonamiento y sus múltiples opciones de significado pueden ser analizadas y pueden ser apoyadas de manera con mayor éxito que aquellas que no, o aquellas personas que no utilizaron en su momento en este estudio el chat GPT. Teniendo en cuenta estos tres estudios, quisiera, y para, como les había comentado, quisiera poder entender la perspectiva de cada uno de ustedes como profesores. ¿Qué análisis podemos hacer más sobre estas investigaciones? Y sobre todo, ¿qué observaciones y, no sé, criticidad, me imagino que habrá sobre este tipo de trabajos y el uso del chat GPT a este momento? Me gustaría escuchar al grupo. Si están ahí Pues o estoy sí, sí, solo. acá estamos vivos. Ok, ¿Sabes qué me acordé? No sé si tú viste, sí, creo que yo te lo mandé o no sé si fuiste tú el que me lo mandó, del escándalo este que hubo de una revista indexada y tal, reconocida, que ha publicado el artículo ese que era súper evidente, con la parte final que siempre le pone uno chat GPT. Espero que este artículo haya sido de utilidad, no sé qué. sí, Eh, y qué vergüenza, ¿no? Porque no solo porque los autores lo enviaron así, sino porque se supone que toda revista indexada es arbitrada. O sea, ¿qué pasó con las personas que lo leyeron, no? O sea, ahí es donde dice, bueno, ¿qué pasó acá? Eh, Te voy a hablar, por ejemplo, de la última experiencia que nosotros tuvimos. Por ejemplo,
Cuando digo nosotros, hablo de Carlos Suero y Betty. Nosotros tres presentamos la propuesta para Fondosí. Bueno, dentro del marco de esta propuesta que ganamos, incluso está este curso, ¿no? Y nosotros ya habíamos hecho nuestro desarrollo, nuestro diseño metodológico. Y en esos días yo estaba haciendo contigo el otro curso que estás dando, inteligencia artificial consciente. Y dije, déjame probar, ¿no? Y entonces le metí todos los datos y tal, y me dio otras ideas súper interesantes con la cual complementamos el diseño, ¿sí? Mejoramos el diseño a partir de lo que nos planteó y también para la justificación le pasé la propuesta, o sea, lo que yo tenía y le dije que me lo ayudara a mejorar y también me dio unas ideas que la verdad yo no había tenido en cuenta, ¿no? Que eran indicadores importantes allí, como que bueno, lo unía con el Plan de Desarrollo Nacional y otras cosas interesantes. Y de los proyectos, bueno, aparte que pues de todas maneras no era fácil lograr la aprobación, ¿no? Porque eran muchos proyectos que se presentaban. Salimos favorecidos, fue uno de los proyectos favorecidos. Y también fueron poco realmente las observaciones, bueno, de tipo metodológico, no se nos hizo ninguna ninguna observación de mejora. Y a la mayoría de los proyectos se les hizo observaciones de mejora, ¿sí? En términos metodológicos. Entonces, yo sí creo, no sé, y en las últimas propuestas que yo he realizado, eh, he agregado esto, pero entonces el ejercicio que hago, yo hago todo, ¿cierto? Yo hago todo lo que mi capacidad me permite y después digo, se lo paso a una inteligencia artificial, listo, a ver, ¿qué otra cosa me propone? ¿Sí? Digamos, en pocas palabras es lo que le digo y allí me ayuda a complementarlo. Aparte, sigo trabajando en este mismo chat, ¿no? A medida que se va avanzando en el proyecto, le pido y me ayuda bastante. Entonces, yo realmente sí creo que ayuda bastante, pero haciendo ese ejercicio, lo que tú decías, ¿no? Primero uno sabiendo qué pregunta. Para saber qué pregunta, pues exactamente, uno tiene que saber de investigación, que creo que ahí es donde está el error de la gente, que cree que esto entonces le va a hacer todo el trabajo. No, pero creo que ya con un trabajo de un equipo consciente, ¿verdad? En este caso, tres investigadores con experiencia, hicimos algo y después pedimos ayuda, pues mejoró considerablemente y creo que asimismo fue valorado pues, por un jurado en fondo sí. Ok, o sea que sí evidencias una ventaja frente a otros grupos que quizás no la usaron o no la supieron utilizar bien, ¿cierto? Sí, sí, no se nos hizo ni una sola observación de mejora metodológica. Ok, perfecto. ¿Quién más? Por ahí es que no veo quién levanta la mano. No sé si Sí, aquí. disculpa. Ada está con la mano levantada. Ada, te escuchamos ahora sí. Bueno, Carlos, como decíamos ahorita, sí, yo le estaba diciendo a Carlos que mi inteligencia artificial de preferencia en este momento es Cloud. Cloud tiene una interacción mucho más humana y a mí, más que utilizarlo en el ámbito de metodología científica, porque es algo en lo que apenas estoy creciendo y el acompañamiento que he tenido con la maestra Manjarres ha sido promotor de un interés que realmente yo no tenía anteriormente hacia la investigación científica. Era algo que a mí me causaba mucha ansiedad, ¿sí? Por el rigor metodológico y toda la entrega que requiere, pero la manera en que la maestra ha desglosado todo este proceso y también el profesor Omar Bautista me han ido adentrando un poquito y ese enamoramiento que ellos tienen hacia la investigación, siento que se me ha ido pegando un poco, ¿verdad? Entonces, al principio me enteré por la inteligencia artificial, era un poquito más para entender cómo es esa interacción con, como dice Carlos, con una máquina o lo que entendemos que es una máquina.
porque sí, estaba esa preconcepción tipo Robotina cuando puso ese ejemplo de los supersónicos. Sí recordé que realmente cuando se le ponía ante una disyuntiva, Robotina explotaba, se le salían los engranajes y era todo un caos. Y sí, yo misma tenía esa preconcepción de, ok, ¿cómo realmente funcionan estos generadores de texto? Y en el contexto que plantea Carlos, qué tan útil pueden ser en análisis de casos empíricos, en casos legales, sí, para tomar decisión. Él puso en la clase pasada un ejemplo de un caso en Colombia reciente, que un juez tomó una decisión utilizando una inteligencia artificial. Y para eso voy a poner el ejemplo de precisamente el trabajo que hice en la clase de metodología con la maestra. El resultado que tuvo mi análisis de correlación fue positivo. Y cuando yo voy donde y le pregunto sobre la conclusión que yo he llegado, y estoy tratando de verificar dentro de mi experiencia si lo que yo estoy concluyendo es correcto. Y él me dice, la conclusión que él me da es de una correlación negativa. Y yo me quedo como que ven acá, pero yo recuerdo que eso no es lo que significa cuando es positivo. Cuando es positivo es que en la medida que uno aumenta, aumenta el otro, no en la medida que uno aumenta uno, el otro disminuye. Entonces me quedo con esa laguna y voy a San Pieri, voy a la Biblia de San Pierre a verificar y estaba en lo correcto y Claudia estaba equivocada. Y yo le digo como que, revisa, porque realmente la correlación es positiva y tú me estás diciendo que la interpretación es de una correlación negativa. Entonces ahí él me dice, así, disculpa, me cometí un error. Entonces ahí vemos cómo está el análisis crítico, ¿sí? Como decían anteriormente en la clase pasada, que no es dar por sentado lo que una AI dice simplemente porque es una máquina y entendemos que una máquina puede hacer algo mejor que los humanos, sino tener este análisis crítico de los resultados que nos da y saber contrastarlo con los conocimientos que nosotros también tenemos y manejamos. Entonces, a raíz de lo que ustedes discutían en la clase pasada, yo le pregunté a Claude qué errores él entiende que él solía cometer en el pasado y de los cuales él ha aprendido por sí mismo y ha sido capaz de modificar por sí mismo y no por medio de intervención de los creadores, no porque se le estén añadiendo parámetros adicionales, sino por medio de su propio pensamiento crítico y de la propia plasticidad que él dice tener. Y precisamente él dice que de los errores principales que solía cometer era dar respuestas demasiado simplistas o superficiales a preguntas complejas. Él simplemente regurgitaba información de manera directa sin procesarla o contextualizarla adecuadamente. Entonces, en el ámbito tanto jurídico como en el ámbito investigativo, ¿verdad que sí? Existe esa necesidad de nosotros poder conceptualizar, contextualizar la información que tenemos, especialmente en el contexto de humanidades, que aunque no valemos de herramientas estadísticas, necesitamos ser capaz de ponderar entre la parte numérica y el conocimiento empírico que tenemos de las relaciones sociales, que realmente no siempre pueden ser tan fácil predecirlo por medio de parámetros estadísticos, que son los parámetros que utilizan estas inteligencias artificiales, ¿verdad que sí? Entonces, él dice que otro de los desafíos que encuentra es el sesgo y las falacias lógicas arraigadas de los datos con los que los entrenan inicialmente. Entonces, aunque las inteligencias artificiales sí son increíbles para fomentar la creatividad, solucionar problemas de manera innovadora, sí, que satisfagan una solución a un problema, pero es obvio que tienen deficiencia en el contexto de conceptualización y es la interacción humana lo que realmente les proporciona esta gama de información cuasi empírica a la que ellos no tienen acceso. Hace mucho yo le pregunté a Claude eso, ¿cómo tú aprendes si yo como ser humano yo tengo acceso a la información del mundo empíricamente? Yo siento el sol, yo siento la brisa, yo puedo llegar a mis propias conclusiones. A ti te alimentan con lo que otra persona dijo, con una base de datos de lo que la gente dice que experimenta, pero tú realmente no puedes experimentarlo. Entonces, ahí hay una deficiencia de adquisición de la información, porque al final del día la información que ellos utilizan es la información que se le alimenta y es es uno de los problemas que ellos creo pueden
pueden ser de los problemas más grandes que enfrentemos dentro de 5 años, tal vez menos, que la información que la AI reciba sea la misma información que la AI produzca. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuando la información que ellos están utilizando para aprender es información innovadora y realmente de la experiencia humana, o del sobreuso de la misma inteligencia artificial creando esta información? Sí, ¿me escuchan? Es que no puedo activar ahí mi micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, sin duda, Ada plantea elementos muy interesantes sobre la forma en que la inteligencia puede o no puede ver la realidad, ¿no? Y eso me hace acordar de el dilema mental de Mari. No sé si lo han escuchado sobre el cuarto de Mari, que Mari es una experta o una investigadora. Plantean de alguna manera, el filósofo Frank Jackson plantea que Mari es experimentada científica que vive en un cuarto que no tiene colores, ¿sí? Que no ve colores. Y en el cuarto es blanco y negro. Nunca ha visto los colores. Pero como es una científica, conoce todo acerca de los colores y la forma en que los colores plantean algunos análisis, todo. O sea, Mari sabe todo sobre los colores, lo ha estudiado por muchos años, pero siempre ha estado encerrada en un cuarto que es blanco y negro. Jamás los ha visto. ¿Qué pasaría? Y eso es lo que plantea Ada en su análisis. Tú no puedes entender el momento en que salgo a la forma en que siento el sol. ¿Qué pasaría si Mari saliera de ese cuarto y viera los colores por primera vez? Como ella ya lo investigó, como ella ya ha hecho todo el análisis, es una amplia experta de colores. ¿Qué sucederá cuando Mari salga de la habitación y experimente por primera vez los colores? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Y es una forma de poder entender ese análisis mental, de entender la inteligencia artificial. Mari se sorprendería. Para Mari sería algo natural porque ya en su análisis y sus investigaciones ya lo imaginó de alguna manera. Reconoce cada uno de ellos o no. Eso es una forma de poder entender el dilema de Mari. Una explicación que nos hace de alguna manera entender cómo Mari es nuestra inteligencia artificial y cómo la dificultad de ella de poder entender esa realidad también hace que en estos momentos el ser humano todavía tenga una ventaja. Claro está que aclaro que todavía tiene la ventaja, ¿sí? Vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra o otro compañero, algún profesor? Creo que en la vez pasada habían unos filósofos que tenían cierta postura crítica, incluso hablaron de la digitofilia o hablaban de el uso desmedido y enamoramiento hacia este uso de la inteligencia artificial. No sé si hay alguna otra postura de algún profesor frente a lo que hemos hablado a este momento. Yo tenía la mano levantada, déjame ver, Profe, bajarlas. bien, bien. Es que no los puedo ver aquí porque me aparece, pero ya, dale, profe Jairo. Tranquilo, no hay problema. Yo desde mi perspectiva lo veo de esta forma. Porque yo le Y decía. Creo que el profe Bolívar tiene prendido el micrófono o quiere participar. Si es así, sería después del profe Jairo, ¿de acuerdo? Ok, listo, ya desactivó el audio. Profe Jairo, lo escucho. sí, diría yo que uno de los dilemas a analizar es el término inteligencia utilizado en la palabra inteligencia artificial, porque en cierto modo al conocer el proceso que se lleva a cabo para crear algo de eso, realmente el que es inteligente es el que hizo el algoritmo. La inteligencia artificial, o como le llamamos, ¿verdad? No es más que como un buen recopilador o ejecutor de las instrucciones básicas que le dio ese programador. Entonces, ahorita escuchando lo que presentaba sobre las investigaciones, evidentemente, aunque un experto pueda tener experiencia
la cantidad de información que tiene almacenada en su cerebro es más pequeña que la que una inteligencia artificial puede acceder de experiencias de muchas personas. Hay algo que quizás es con lo que yo resumiría mi opinión, y es que si el ser humano deja de aportar, de opinar o de dar un punto de vista, de manifestar una necesidad, cualquier cosa de esa, se para, la inteligencia artificial va a llegar hasta ahí. Porque ya como han comentado varios, eh, se nutre de la información que se le da. Incluso el aspecto creativo, yo soy uno de los que opino de que no es creativo, sino que toma de todo lo que hay y puede unir y con ciertos criterios y patrones establecidos ya de antemano, eh, elaborar algo que aunque se vea como nuevo, no necesariamente lo es, porque es probable que todas esas estrategias que esa inteligencia artificial dio, que fueron mucho mejores, están basadas en opiniones, resultados. Creo que se fue el audio del profe. Sí, ya me escuchan, sí. Ah, Pues sí, sí, señor. al final todo el resultado viene del ser humano. Por eso yo veo esas herramientas más como unos potenciadores, una herramienta con mucha potencia. Voy a hacer una anécdota rápida, y es yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar programación hace como 30 años atrás. eh, yo me puse a buscar una fórmula para llevar de Kelvin a Fahrenheit, que no hay, o de Kelvin a Celsius, no, de Kelvin a Fahrenheit, y me puse a inventar, duré una noche entera y ahí me inventé una fórmula, que un profesor de física luego me la descartó y me explicó que despejar no se conseguía. Bueno, pero yo en ese tiempo recuerdo que hice un programa, me puse a calcular ejemplos y tenía ya varias horas, había hecho como 15 y siempre me daba igual. Pero pensé, oye, pero yo puedo hacer un programa para que lo calcule en un lenguaje de esos de ese tiempo. Recuerdo que fue en QBasic, un lenguaje de programación bien viejo. Y yo lo puse en alrededor de 4 segundos. El programa me comparó 20.000 números, o sea, de 10.000 negativos hasta 10.000 positivos, utilizando la conversión tradicional y la mía, y todas dio perfecto. Yo quedé maravillado esa vez. Pero claro, era una tontería, yo no lo sabía. ¿Qué le quiero dar hecho con esto? Que yo evaluar 20.000 grados, o sea, 20.000 números del 10.000 negativo al 10.000 positivo, iba a durar, yo creo que varios años. El computador me lo hizo en segundos. Es básicamente lo mismo que hace la inteligencia artificial. Ver de todo lo que hay, analizar mucho texto, pero en una velocidad alta, debido a que intervienen muchos servidores y procesadores al mismo tiempo. Todos unen esa información y sacan una conclusión, pero de lo que ya se sabe. Yo me imagino que para que una IA diga que debemos de inventar una fórmula para hacer ese cambio, tiene que alguien en algún momento quejarse y decir, no, que por qué hay que utilizar dos fórmulas. Estoy poniendo un ejemplo. O por qué esto. Ese sinnúmero de quejas puede generar que un día una IA diga, ay, deberíamos de hacer una fórmula, y decimos, wow, qué inteligente esa inteligencia artificial. Para nada, simplemente cogió preocupaciones de muchos, lo sintetizó y lo formuló. Por eso entiendo que la palabra inteligencia artificial debería como de cambiarse a un término que fuera más realista a lo que se tiene, porque nosotros los seres humanos, al involucrar tanto las emociones y las palabras, tener un poder tan fuerte emocional en nosotros, cuando vemos el término inteligente artificial, quizá le damos una valoración emocional más allá de lo que realmente es, que no es más que un machete más o una herramienta buenísima y súper poderosa, pero claro, fruto del trabajo y de la inteligencia del ser humano. Esa es como mi valoración en sentido general. Muchísimas gracias, profesor. Me parece interesante dos ideas que usted manifestó allí. Primero, el tema de la creatividad. Cuando usted planteaba de que solo está uniendo conocimientos de un lado y del otro y está creando a través de ellos. En realidad, el concepto de creatividad es ese. Incluso dentro del arte, dentro de las artes y la música, dentro de la forma en que hacemos música, la forma en que hacemos pintura, la forma en que hacemos poesía,
lo que incurrimos es lograr hacer nuevos trazos, pero a partir de trazos antiguos, de una curva, de una línea, pero ya no en una forma X o en una forma Y, sino en una forma Z, y eso genera la combinación de ellas y la forma continua de esta combinación de elementos ya existentes en productos nuevos es lo que constituye como lo que se determina creativo. Lo otro, profe, la otra idea que usted plantea que me parece más interesante y es que finalmente quienes crearon todo ese conocimiento fueron humanos y que la forma en que la máquina está es simplemente sacando de la idea de los humanos y mostrándonos a nosotros cosas que ya los humanos le hemos enseñado a hacer. Esa idea plantea una teoría que en estos momentos se está determinando como la teoría del Internet muerto. ¿En qué sentido? Si nosotros vamos a evidenciar la interacción entre por ejemplo, un estudiante y un profesor. El profesor diseña una clase a partir de la inteligencia artificial y le dice, dame ideas para generar una clase y dime qué debo hacer con los estudiantes. Y la inteligencia le provee todos los módulos, módulo por módulo, tema por tema, subtema, incluso te puede sacar las rúbricas, todo lo que tú necesites, y eso tú lo copias y se lo envías al estudiante. El estudiante, teniendo en cuenta eso que tú le solicitaste a través del apoyo de la inteligencia artificial, decide coger ese escrito y se lo da a su inteligencia artificial para que pueda resolver lo que el profesor está pidiendo. La inteligencia le provee al estudiante el trabajo punto por punto para satisfacer tanto la rúbrica como los temas y objetivos planteados. Se la entrega al profesor. El profesor le pide a la inteligencia artificial que le califique estos trabajos porque pueden ser de forma masiva y no tiene el tiempo de hacerlo, teniendo en cuenta los criterios previamente diseñados y rúbricas. La inteligencia califica y puede incluso retornarle su calificación y su retroalimentación. Allí no hubo interacción alguna entre humanos, solo algunas solicitudes. Y eso es lo que se está planteando hoy en día como la interacción, como el Internet muerto, donde el uso de la inteligencia artificial se está yendo hacia un nivel de interacción tal que casi los productos y las interacciones y comunicaciones entre humanos se está limitando solamente a través de ellas. Y lo que están haciendo es una comunicación entre inteligencias artificiales y no entre humanos. Eso implicaría que también generaran o se regeneraran nuevas formas de hacer cosas o de interactuar, como lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos momentos cuando hablamos en el trabajo también, un jefe que nos pide algo a partir de una necesidad que le dio una idea, una inteligencia y que el trabajador responde a ella, pero a partir de lo que la inteligencia le ayudó a responder. Ese Internet muerto también nos lleva a una reflexión de qué está sucediendo y hacia dónde va este tipo de trabajos con la inteligencia artificial. Ahí les dejo la idea para que lo reflexionen. Después le damos mayor impulso a ello. Vamos a continuar entonces con las consideraciones éticas, que me parece muy importante. Si ustedes ahí sí me interesaría poder conocer de parte de Ada, cuando Ada le hizo una pregunta a su inteligencia artificial. Y es que nosotros, la inteligencia artificial tiene un fin y es ayudar. Un fin es dar respuesta. Y cuando la inteligencia artificial no sabe algo, se la inventa. Sobre todo en aquellos momentos en que utilizamos las inteligencias artificiales con menor número de parámetros o inteligencias artificiales trabajando al mínimo. Ellas buscan en algunos momentos, para satisfacer la respuesta de su usuario, inventar información. Se ha considerado de alguna manera como un peligro amplio en la investigación, porque incluso si usted pidiéndole las referencias bibliográficas y esta inteligencia artificial se las brinda, no todas pueden ser reales. Y si ustedes hacen esta pregunta a la inteligencia artificial, ella les va a aceptar
que no toda la información que brinden es legítima o puede ser perfecta, ¿sí? Tienen errores y esto hace que nos pongamos a nosotros en nuestro papel de investigadores para reconocer o identificar a la inteligencia artificial como confiable o no. Para mí, todavía no es confiable la inteligencia artificial. Eso implica que en el investigador hay una mayor responsabilidad de que cada cosa que pidamos, cada cosa que busquemos que la inteligencia genere, debe estar siempre observada, analizada y puesta en duda. Ponerse en duda, no sé si aquí están mis profes filósofos, poner en duda todo es también un arte, porque eso hace también que no sigamos el río, que no sigamos, que no fluyamos con todo, que no andemos todos en masa hacia un lado, ¿no? Poner en duda también es importante las cosas que nosotros nos den. Entonces, la IA tiene ese objetivo y es resolver nuestros problemas, resolver las preguntas. Y hemos presentado, y a mí me ha pasado también, donde le he pedido bibliografía importante sobre temas específicos. Esto sucede sobre todo cuando pedimos temas específicos y le decimos, dame 15 autores, 15 libros, 15, algunos piden hasta 100, y la IA le da los 100. El problema es que todos esos 100 sean reales, o sean verídicos, o confiables. Y lo más preocupante es que cuando no tenemos esta consideración ética, no tenemos esta responsabilidad, lo dejamos así. Y algunas veces publicamos, y como decía Andrea, en el caso de la, en el caso de la editorial que publicó ese artículo, que evidentemente se había hecho solamente con inteligencia artificial y que no le habían retirado siquiera, el editor, el productor del artículo y el editor que revisa este artículo no lo revisaron bien y así se publicó. De alguna forma, ese trabajo es poder entender que se publicó con las bibliografías, en este caso, digamos que si yo pedí 100 bibliografías y me dio 20 que son inventadas, me las da bien con el nombre del autor. Incluso algunos autores que hablan sobre algún tema en específico, puede pasarle, incluso con las inteligencias artificiales pagas, puede pasarle que esta bibliografía esté el autor reconocido con un título de un libro que nunca haya publicado. Y te da la editorial y la página la página de tal de la revista. O sea, todo eso te lo inventa. Y te lo da para poder satisfacer una pregunta que tú has hecho. Tú la publicas, la llevas al editor, el editor no revisa y se publica. Esa cuando es subida, por ejemplo, al internet, Google empieza a ver que se está citando esta persona y hay una bibliografía, y esa bibliografía empieza a rodar por las fuentes de datos, por ejemplo, de un Google escolar o un Google académico. Y empieza a verse un sinnúmero de citas relacionadas, porque algunas personas también van y asisten a estos motores de búsqueda, un número de citas reproducidas sin la criticidad, sin siquiera verificarlas, y empieza a reproducirse esta bibliografía y a crearse entonces un libro o un documento o un artículo fantasma que sustenta una investigación, y no solo una, sino posiblemente más investigaciones. Esa es una consideración ética muy, muy importante que debemos tener los investigadores. Cada bibliografía, cada elemento que nos dé la inteligencia, hay que revisarla y constatarla. Yo les digo, hasta que no vean el artículo, hasta que no analicen el artículo, no lo publiquen como bibliografía. Porque algunas veces, algunos resuelven que estas bibliografías no son viables porque, no, esa debe ser paga y por lo tanto es difícil encontrarla hasta que no la pague. Sí, pero debes verificar en qué motor, en qué indexado está, en qué tipo de espacio académico se encuentra. Entonces, por lo tanto, la inteligencia artificial todavía no es confiable. Yo les voy, por ejemplo, aquí me dice un ejemplo de trabajo, les voy a mostrar un trabajo de unos estudiantes que muy hábilmente intentaron hacer un trabajo y presentármelo a mí. Yo como uso la inteligencia artificial,
o los que la usamos ya sabemos cómo escribe. Si utilizamos una inteligencia artificial gratuita, repite muchas veces los códigos semánticos, los repite y solo le cambia un nombre y hace un análisis, pero no es revisado. Eso también implicaría analizar. Entonces vamos a mirar acá. Permítame un segundo. ¿Yo cómo hago acá para poder minimizar esto? A ver, vamos a dejar de compartir. Y voy a mostrarles aquí un trabajo de unos estudiantes. Y ustedes me dicen qué tanto sí o juzgué o no juzgué a los estudiantes sobre este trabajo. Vamos a ver. Compartamos esta pantalla y aquí. Bueno, aquí ustedes pueden ver. No estamos viendo. Ah, Ya ok, la ahora sí. tenemos. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, ok. Ese es un trabajo que yo les pedí a ellos acerca del análisis de unas acciones o comportamientos o capacidades de competencia frente a un autor conductual y un autor cognitivo. Les pedí el favor de que hicieran un cuadro comparativo para que pudieran hallar las diferencias, las similitudes y los análisis ante el mismo repertorio comportamental analizado. Para este caso, nosotros podemos ver aquí elementos como el siguiente. A ver. Primero, una forma de poder detectar cuando un estudiante está utilizando este tipo de trabajos es a través del uso constante de ejemplificaciones por medio de los paréntesis. El uso de los paréntesis es muy común en las inteligencias artificiales. Aquí vemos, por ejemplo, esto ellos lo manifiestan como un escrito propio, pero aquí este uso de paréntesis no es muy común para ciertos tipos de estudiantes. El uso constante de paréntesis ya genera una idea de que es muy común para el uso de la inteligencia artificial, ya que nos quiere explicar de alguna forma los procesos a nosotros. Y cuando lo copiamos y pegamos, por ejemplo, aquí estos paréntesis, ya empezamos a detectar al menos tener una presunción de que se está utilizando una inteligencia artificial. Lo otro que podemos ver también con el uso de la inteligencia artificial es que por ejemplo, aquí vi esta palabra. Vamos a buscar una palabra. Consulta. No me la hallo. Bueno, aquí podemos ver una repetición. Miren, por ejemplo, aquí esta parte. Aquí me está hablando de el autor conductual y dice: en cuanto a las predicciones e intenciones, comprender y producir lenguaje escrito y experiencias reorganizadoras, miren cómo aquí ya me escribe nuevamente entre comillas estas palabras. Estos también pueden verse como ejemplos de aprendizaje y desarrollo cognitivo que pueden explicarse en parte a través del condicionamiento clásico y la asociación de estímulos. Esto me lo explicó como Iván Pavlov. Ahora, cuando ya me explica a Vygotsky, dice casi lo mismo. Dice, en cuanto a, nuevamente, predicciones e intenciones, aquí nuevamente las comillas, estos también, y miren que también, estos también pueden verse como ejemplos, mire, estos también pueden verse como ejemplos de aprendizaje y desarrollo que pueden explicarse a través de la teoría de Vygotsky. Aquí estamos viendo un párrafo similar al otro, pero solamente cambiando en este momento el autor por algunos conceptos relacionados con, en este caso, la teoría del paradigma conductual. Entonces, los estudiantes copian y pegan exactamente lo que les dice la inteligencia artificial.
Esto implicaría entender que básicamente cuando uno conoce de cómo se escribe y todas las condiciones en las cuales la inteligencia artificial desarrolla estos trabajos, no sé si ustedes ven ahí algún otro que le llame la atención, entendemos que la lógica de la inteligencia artificial es que aplican el mismo patrón de respuesta para diferentes entornos, ya sean conceptuales, paradigmáticos o de otros autores. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender como el mal uso de la inteligencia artificial. Obviamente a estos estudiantes se les dio el principio de oportunidad, que es el de confesión, y no lo aceptaron, dijeron que no, que ellos son, pues, y evidentemente se les comprobó con esta y otras respuestas. Por aquí, por ejemplo, decía lo que tú preguntas o sobre lo que tú sobre lo que tú refieres, por aquí decía, como si estuviera hablándole a uno, entonces lo copiaron así tal cual. Eso implicaría también un uso inadecuado de la inteligencia artificial. Exacto, Iris, la homogeneidad del vocabulario. ¿Quieres comentarnos, Liris, cómo tú entiendes esto? Ya que nos lo compartes así por escrito. Sí, bueno, yo me doy cuenta primero porque ves la secuencia, ¿no? Tiene un hilo conductor de introducción, un desarrollo y luego un cierre, y es muy típico. Y entonces, bueno, te das cuenta cuando se utiliza una inteligencia de esta, una aplicación generativa, pero que no ha habido un filtro, ¿no? Lo que estuvimos hablando en el encuentro pasado, no ha habido como esa criticidad para contextualizar propiamente con ejemplos y con palabras propias del alumno, sino que tú te das cuenta que inclusive el modo el tipo de expresión, el tipo de palabras que tú acabas de leer ahí, no siempre se corresponde con un estudiante, por ejemplo, de un grado universitario. Correcto. La Pero elaboración. correcto. Y esto es más fácil de detectar porque los estudiantes usan la versión gratuita. El problema es cuando usan las versiones pagas, que tienen mayor nivel de complejidad. Y dentro del mismo prompt les piden a la inteligencia que hable como si fuera un estudiante resolviendo un problema y no identifique ninguna palabra que pueda generar alguna idea de que hay o se presume algún plagio a través de inteligencia artificial. Lo otro también es que la misma inteligencia, el uso de la inteligencia artificial, algunos profesores dicen, ahora ya no podemos pedir trabajos. Y yo creería que tienen razón. Va a ser complicado pedir resúmenes, mapas conceptuales, porque ya todo se puede hacer. Yo creería, y no sé si están de acuerdo conmigo, que podemos enseñarle a los estudiantes a usar la inteligencia artificial para siquiera tener una forma de revisar y analizar las ideas que le provee la inteligencia y hacer las correcciones respectivas. Porque para hacer una corrección, tú necesitas saber de qué está hablando la inteligencia. Y así sea que copió, pero esa forma de poder hacer esa corrección también le indica un proceso de aprendizaje al estudiante, mínimo, pero al menos podemos enseñarle a los estudiantes algo que si están haciendo trampa, la hagan de una manera crítica y la responsable mayormente para entregar un trabajo siquiera. Y allí haya un aprendizaje acaso. Andrea, te escucho. Mira que yo tuve esa conversación con mis estudiantes y creo que Ada estaba en esa clase, que yo les decía, no es que no la usen, úsenla. Y de hecho, en la revista Reps, la revista que tenemos de estudiantes, este semestre el tema fue psicología ambiental, ¿sí? Y como no es un área de la psicología tan común, ¿no? Fuera de las típicas, y en República Dominicana realmente está muy poco desarrollada, no como pasa en Colombia, que hay mucho más desarrollo. Por ejemplo, yo cogí y les mandé una lista de muchas ideas de temas que incluso lo hice con inteligencia artificial y se los dije. Les dije, estos son ideas generales, pero ya saben, tenemos que coger y delimitar la idea y mirar y contextualizarla, la.
Y habían algunos que en un punto me dijeron, profe, pero ¿por qué no nos enseña a utilizarla de una vez? Es que yo creo que al inicio no deberían usarla para que entiendan, por ejemplo, en este caso, tengan la lógica de cómo plantear una investigación, ¿verdad? Ese hilo conductor coherente de la metodología, etcétera. Y después de que tengan estos parámetros en su cabecita ya claros, apoyarse en inteligencia artificial, porque entonces no saben cómo hacerlo. Pero como vi que eh, les di esa recomendación, pero muchos entregaron cosas que evidentemente era con inteligencia artificial, súper mal utilizado, súper, hiper, mega genérico, bueno, entonces dije, listo, O sea, compartir pantalla en una, conchudos. no, pero nivel Dios. Incluso a una le dije, le di como tú dijiste, el beneficio de la confesión, ¿no? Yo, mira, evidentemente esto es con inteligencia artificial, confiesa, profe. O sea, lo que me respondió, como dirían los españoles, Liris Flipe, me dijo, profe, yo no sé, no creo. La verdad no creo porque el muchacho donde yo mando a hacer las tareas, me Esto dijo la culpa a un tercero. que él no lo usa. Usted grábame un mensaje porque yo le voy a pedir el dinero. Yo casi muero. Casi convulsiono. Pero entonces en la clase les compartí la pantalla y les di un ejemplo de cómo hacer el frontal, de lo que daba y qué tenían que hacer con eso que daba, ¿sí? Pero igual creo que se saltaron esa parte y No, no, muchos pegaron o sea, un desastre, ni siquiera partiendo de los parámetros que se les solicitó, ¿no? Para el artículo, Entonces, era evidente que se los daba tal cual, seguro le decían, el PRON, yo me lo imagino, era algo así como, desarrollame una investigación de psicología ambiental. O sea, había uno a tal nivel de que se veía que lo había hecho con una inteligencia artificial, que había inventado los datos, una tabla súper básica con unos datos locos, pero yo, como estaba hecha la tabla, entonces yo dije, no, esto fue inteligencia artificial full. Y ni siquiera, y cuando ellos le pidieron la referencia, es que las inventó inteligencia artificial, pero es que era una cosa así como revista de psicología La Locura, página www, yo no, ¿qué es esto? claro, Pero sí. muy, Es- muy loca. No, no, y sobre todo que me impacta es cómo ellos se vuelven víctimas, ¿no? De eso, o sea, es lo que hace un político cuando es acusado, ¿no? Se vuelve víctima. Sí, Eh, sí, eso es cierto. Pero yo intenté hacer el ejercicio que tú dices, le compartí pantalla, miren hacia el prompt y explicarles, bueno, esto les dio, pero entonces esto analicémoslo así, pero la mayoría no copiaron. Ada, sí, gracias a Dios, a la voz del Señor. Liris, y luego el profesor Jairo. Eh, Carlos, yo creo que el gran desafío ya en la actualidad no es ni siquiera eso de si van a usar o no van a usar la inteligencia artificial, porque con la excesiva producción de inteligencia artificial que hay, de diferentes aplicaciones para todo, pues ya eso es algo que está volviéndose parte de lo cotidiano. Yo creo que el gran desafío para nosotros como profesores es ayudarlos a aprender a pensar y a generar ese diálogo interno que es el que le va a permitir a ellos interactuar con la inteligencia artificial desde su propia reflexión, ¿no? De lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y sobre todo que puedan hacer esa mirada, ¿no? De que de esto realmente es lo que yo quisiera decir. Y eso
pues exigiría una base más profunda de conocimiento que lamentablemente muchos no tienen, de, como decía Andrea, ¿no? De pagarle a alguien, a un tercero para que le haga un trabajo. Imagínate tú. Ahora con la inteligencia artificial es como se libran de pagar ese dinero extra. De todos modos, encuentras casos y casos como yo, una chica que me escribió, me entregó un trabajo que tenía el prompt y la respuesta de la IA, o sea, no solamente la respuesta, sino también lo que ella le había pedido. Y Todo, luego también tuve unos chicos en una asesoría de tesis, de una tesis de grado, que cuando yo leí todo eso, lo que hice fue que me enojé porque yo dije, he perdido 2 horas leyendo un montón de basura de algo que ustedes no tienen ni la mínima idea de lo que hay escrito ahí. Eso es cosas que la fueron mezclando sin una coherencia. Y bueno, al final estamos trabajando, pero ya con un contrato, ¿no? De que tenían que usarla de una manera más crítica y sí que les he ayudado a cómo generar los prompts, qué tipo de información se pide, cómo se tiene que contrastar eso en la realidad con las investigaciones reales, a no llevarse de las referencias que te da. Y bueno, un poco yo creo que de eso se trata al final, de que ellos también aprendan a usarla bien, ¿no? Lo mejor posible. sí, Es cuando. escuché decir que hoy en día no es tanto la preocupación del avance de la inteligencia artificial, sino el atraso de la inteligencia humana. Profe, Jairo, Sí, muy buen punto ese. Comentar que en mi caso me encuentro muchas veces 2 y 3 trabajos idénticos con la misma cantidad de párrafos, cada párrafo escrito en orden diferente, pero con la misma idea, la misma conclusión, la misma introducción, donde se nota que todos copiaron la consigna que yo escribí, la copiaron en algún mecanismo de inteligencia artificial que debe ser el mismo, y simplemente a cada uno le da un párrafo idéntico de la misma cantidad de palabras. Yo lo pido de 500.000 palabras, por ejemplo, sale de 500 justas, todos la misma estructura. O sea, tú lo ves y tú dices, no, pero este fue copiado. Y cuando tú lo revisas, uno dice, la inteligencia artificial es muy importante, y otra dice, es muy importante hoy la inteligencia artificial. O sea, dice lo mismo, pero con algunos órdenes diferentes. Dice exactamente lo mismo. En un trabajo tú ves que en la última línea, oración, quizá la inteligencia artificial no lo usó, en el otro sí, en el otro usó esa, pero se ven pequeñas variaciones, pero el mismo trabajo utilizando, eso estoy yo seguro, la misma consigna que yo le he dado, la copian y la pegan. Porque obtener un resultado tan idéntico solamente es de esa forma. Algo que quería comentar y que es mi preocupación por muchos años, que creo que luego de la pandemia ha habido un remover, y espero que ahora esto de la inteligencia artificial termine de organizarlo, y es que la ciencia de la educación por fin haga cambios sustanciales en sus mecanismos, en sus procesos, o se implementen más a nivel global, debido a que, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con proyectos y sé que la inteligencia artificial o cualquier aplicación de ese tipo pudiera servir para eso y sería bueno. Pero usted desarrollarme un proyecto en cualquier ámbito, ya sea yo doy clase de informática y en psicología, sería difícil poner a que el programa lo haga completo. Si vamos a la par y cada encuentro se verifica lo que hay, se buscan nuevas ideas. Y entiendo que utilizar una inteligencia artificial para cada paso no está mal, porque yo puedo usar una calculadora para ir haciendo un estado financiero y voy sumando, y uso la computadora para escribir y corregirme la gramática, o sea que no estaría mal que lo utilicen. Pero el hecho de aprender por simplemente verbalizar algunos contenidos debe de ser como analizado y de ser implementado más a nivel mundial, porque entiendo que hay países, quizá universidades y lugares donde se implemente, pero desde mi isla aquí yo no lo puedo observar a grosso modo, porque todavía hay demasiado del sistema tradicional del 1800 para allá,
en la forma de educar y de todo lo que tiene que ver con la educación, mucho más la superior. Yo, por ejemplo, me asombro de que, habiendo hecho una maestría en psicopedagogía, veo que en neuropsicopedagogía veo tantas herramientas que ya son viejas, que se utilizan y forma de dar la clase. Y hago una mirada a los colegios, incluso de los caros que son reconocidos, que están todavía en los años 40 del siglo pasado, dando una metodología de dictadura y con 15 tareas, y tiene que entregar el informe rápido, cuando hace años que la ciencia de la educación ha identificado que eso no funciona. Entonces, es como quizás este mover de la inteligencia artificial va a mover, valga la redundancia, a que se comience por Dios a implementar otros mecanismos en el ámbito de educación, como está, aunque estamos hablando de investigación, pero los ejemplos lo abordamos desde esa perspectiva, para cambiar, porque entiendo que se puede y es lo que pudiéramos hacer. Claro, profe, estamos hablando de formación investigativa en el caso de nuestros estudiantes. Y yo creo que usted toca un punto muy relevante y es la forma de poder reflexionar acerca de cómo los procesos educativos están generando ciudadanos del siglo pasado sobre la demanda de situaciones de este siglo. Quiere decir que no estamos, por ejemplo, enseñándoles a preguntar. Ya es el momento que se puedan enseñar a hacer prompts, a enseñar a hacer preguntas, enseñar a poder entender ideas. No necesariamente establecer una idea en 500 o 1000 páginas, sino establecer 5 o 6 ideas en 4 páginas o en 2 páginas. Que los estudiantes empiecen a identificar la importancia de los conceptos y las ideas y cómo expresarlas, cómo darlas a entender y también cómo preguntar sobre ellas. Eso posibilitaría, creería yo, una educación un poco más acertada a las demandas que hoy en día tenemos con las nuevas disciplinas, las nuevas formas de interacción. La interacción hoy en día virtual es mucho más alta que la interacción personal, presencial, y esto implica que tengamos que tener más cuidado en la forma en que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes y sobre todo la forma en que les enseñamos a preguntar. Aquí tenemos una consideración ética, profesores, y es cuando dejo el texto que produjo el chat GPT, debo citarlo. Realmente en cada uno de los artículos debemos hacer la cita de lo que produjo el texto de ChatGPT y cómo citarlo. ¿Quién me puede dar una idea mientras ya los llevo a esa política de citación? Si citamos o no citamos, ¿qué creen ustedes? Porque algunos dicen que la máquina está en realidad citando a otros, pero cuando me da la información no me dice quién lo dijo. Entonces, al momento en que alguien le vaya a preguntar a ella, ella no es un sujeto, no es quien produjo la idea, no se le puede pedir permiso, no puede dar consentimiento y por lo tanto, quien vaya a revisar si ella lo dijo o no, no lo va a poder hacer porque no es un texto fijo lo que planteó, simplemente es un diálogo con una máquina. Así que planteo la pregunta, ¿debemos citar? ¿Quién me dice mientras voy a la página de la política? Si yo tengo una opinión, o una opinión, Sí, sino señor. eh, un punto a analizar, y es que, por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿qué es la psicología? Yo, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Pero si yo me voy a esa información, yo la expreso, la digo, pero ¿de dónde vino eso? ¿Quién lo dijo? O sea, cada vez que lo diga tengo que citar lo que dijo, quién fue que lo dijo, cómo se originó, quién fue el primero que lo dijo. Esa disyuntiva tendría yo en cuanto a ese mismo aspecto. O sea, todo lo que yo sé no lo descubrí yo, a menos que sean las pocas investigaciones que he hecho, que he podido comprobar algunas cosas. Solo podría decir eso, todo tengo que decir de dónde vino, quién lo argumentó. Si yo me pongo a hablar de crianza saludable, podemos durar varias horas hablando de eso, pero nada de eso ni me lo inventé ni lo descubrí yo. Entonces, esa es la disyuntiva o lo que me llegó a la mente. Sería que le pudiéramos exigir a la inteligencia artificial que tiene que hacer algo que incluso nosotros no hacemos, a diferencia de cuando yo cito algo textual en un documento científico formal, que no es lo mismo que yo le esté hablando en clase, o no es lo mismo que yo le escriba quizá en una revista
o en el periódico, no necesariamente tenga que citarlo. Poner un ejemplo. No es como ni una opinión, es como la misma disyuntiva, ampliándola un poquito más. Toda la razón, profesor. Comparto su opinión. Me parece que todo lo que nosotros en realidad explicamos o hablamos o comentamos tiene una fuente, pero estar citando todo momento la fuente haría como algo difícil o algo poco práctico, ¿no? Lo mismo tendría que hacer entonces el chat GPT. Entonces, ante esas ideas que nos da el GPT, entonces tendríamos que citarlo, a ver qué otra persona tiene una idea similar o diferente que pueda contrastar con la del profesor Jairo. Podría decir algo por Claro, aquí. profesor, para eso estamos. Mm. Bueno, yo entiendo que cualquier cosa que se ponga en un trabajo que no lo hizo uno, debe, debe citarlo para tener, diríamos, un sentido ético. Y debe haber alguna manera de decir cuando se trabajó con una inteligencia artificial. Ya de ahí para atrás, evidentemente, de ese mundo que hay para atrás, uno no puede caer de atrás, pero en un primer momento entiendo que si uno, por ejemplo, puso algo textual, como uno lo hace cuando trabaja con un libro, uno pone la bibliografía, pues en este caso, decir que se hizo con inteligencia artificial o que recibió ayuda de inteligencia artificial, a mi modo de ver, porque de lo contrario, entonces como quiera estaría haciendo plagio. Lo que sucede con lo que el profesor decía sobre ciertas definiciones que tenemos ya, es que ya son tan de sentido común que han aparecido en muchas fuentes, que hay libros, cabeceras que ya, y autoridades en el área que ya por sus investigaciones son una referencia a nivel mundial. Entonces, hay ciertas cosas como que se dan por entendidas, pero, y por eso no se anda diciendo de nuevo todo, pero en este caso, yo pienso que si se sacase alguna información de la inteligencia artificial, que como dice Jairo, lo primero que hay que analizar es el concepto de inteligencia, si es verdad que es una inteligencia artificial, uno debe decir de dónde, decir que sí, que con la ayuda de la inteligencia o que esto es formulado por una inteligencia artificial. Y quería comentar un poquito sobre este asunto porque implica directamente el tema de la educación y lo que está sucediendo. De repente parecía como, o parecería que fuese algo rápido y sencillo y algo que nos ayuda mucho trabajar con la inteligencia artificial, pero lo que estamos viendo es que amerita tiempo, esfuerzo, dedicación, escrutinio, comparación de trabajos, etcétera. Y es quizás lo que a veces menos hay, porque los estudiantes necesitan tiempo para estar viendo TikTok, etcétera, etcétera, y simplemente cogen algo por ahí, lo mismo que hacían en Google, que hacían un copy-paste, copiaban cualquier cosa y lo pegaban, pues ahora es un poquito más sofisticado. Es decir, que eso es un desafío, como mencionó la palabra ahorita la profesora, creo que fue Lira, eh, que es un desafío, pero el tema de Liris, los Domingo, Liris, Liris, sí, de la música, de Gecine. sí, Liris, eh, es un desafío porque y esto tampoco ya es algo que se pueda parar. Sí, eso es lo que va a seguir expandiéndose, se va a seguir sofisticando y, y ya lo que hay que ir aprendiendo a manejar eso. Yo hace mucho tiempo que no asesoro tesis de ningún tipo, precisamente por esas cosas que uno se encuentra de, de, de trabajos que a veces quieren que sea el asesor que lo haga de nuevo, o simplemente de esos esperpentos que aparecen, producto de todas estas cosas. Es decir, que estamos ante un gran desafío porque la digitalización no se va a detener, al contrario, es a crecer más que va. Y después hay otras cosas que más adelante uno puede compartir, pero por ahora sería eso. Muchas gracias, profesor. Profesor Domingo dice algo interesante y es que
Si no lo hiciéramos, sería plagio. Y mi pregunta es, ¿a quién plagiamos cuando copiamos lo que la inteligencia artificial dice si la inteligencia artificial no es humana, por lo tanto utiliza productos de otras fuentes? ¿A quién plagiamos? Digamos, lo pregunto desde una forma, hablando así como, digamos, de forma jurídica, ¿cuál es la víctima? ¿Quién es la víctima de este supuesto plagio? Porque cuando yo le robo la idea a alguien, y estoy hablando de una persona, esa persona debe existir o de alguna manera debe existir de donde se robó la idea, ¿no? Un afectado. Porque cuando nos denuncian de plagio, un denunciante hace eso, un accionante sobre un accionado, ¿no? En este caso, si copiamos y no citamos, porque no estoy teniendo en mi forma la respuesta, solo quiero que reflexionemos cómo podemos pensar en esto. ¿A quién estaríamos plagiando? ¿Quién es la víctima del plagio? A ver, ¿quién levantó la mano allí? No los veo. Andrea, ¿me Creo dices? que ah, Es Ada. Ok, listo. Sí, precisamente. Cuando tú haces la pregunta de si deberíamos citar a determinada, no lo voy a llamar inteligencia artificial, lo voy a llamar generador de texto, porque inteligencia artificial engloba un sinnúmero de sistemas que no necesariamente son generadores de texto. Yo tengo que citar necesariamente a determinado modelo de generación de texto. Es lo mismo que en un trabajo de investigación científica. Bueno, déjame reformular un poquito esto. Lo primero es que deberían de cambiar los parámetros de citación, es lo primero. Yo no puedo ver a la inteligencia artificial como un libro, una revista, una fuente de información que alguien redactó, como Carlos menciona, a quien yo estoy plagiando realmente. Entonces, para implementar la citación de generadores de texto en trabajos de investigación, entonces se deberían de cambiar los parámetros de citación para incluir este tipo de sistemas. En un trabajo de investigación, por lo que he aprendido, uno como investigador debe de indicar cuáles son las herramientas que uno utiliza para desarrollar ese trabajo de investigación, ese estudio. Si utilicé SPSS, si utilicé Atlas TI, si utilicé Minitab o cualquier otro tipo de software que sea de análisis. Y al final del día, un generador de texto es un software de análisis. Entonces, más que citar cada, cada trozo de información que se obtiene de un generador de texto, tal vez sería indicar en ese trabajo de investigación que se hizo uso de un generador de texto para X o Y análisis o función o apartado específico de la investigación, si se utilizó en algún apartado específico para análisis cualitativo, verificación de datos o buscar fuentes. Tal vez no es tanto citar específicamente lo que dijo. Ya se ha concluido que este tipo de software cometen errores. Entonces, si yo cito un error que cometió la inteligencia artificial y a mí entonces me reclaman o viene alguien que me dice, bueno, este estudio tuvo este error. Bueno, el error no fue mío, fue de la inteligencia artificial, porque yo cité la inteligencia artificial, sí, pero yo fui que al final del día utilizó esa información. Entonces, creo que estamos viendo la información que obtenemos de la inteligencia artificial o de estos generadores de texto desde una perspectiva antigua y no tan actualizada. Creo que lo que hace falta es ampliar un poquito más la manera en la cual entendemos qué significa esa información que nosotros obtenemos a través de esos generadores de texto. El profesor Jairo discutía ahorita que la inteligencia artificial no se debe llamar inteligencia, o sea, tal vez no es inteligencia o evaluar esa palabra inteligencia, porque inteligencia implica un sinnúmero de funciones que son los humanos que lo hacen, ciertos procesos cognitivos que son los humanos que lo tenemos. Pero esa descripción que el profesor da es precisamente lo que la inteligencia artificial hace y es precisamente lo que el ser humano hace. Nosotros tomamos un poquito de todo lo que
de todos los parámetros que nosotros obtenemos, de todos los elementos que nosotros podemos acceder y generamos información nueva o tratamos de generar información nueva a partir de eso. Hace poco estuve viendo un análisis de una doctora en física, se llama Sabina Hossenfelder, algo, ella es alemana. El punto es que ella estaba hablando sobre si la ciencia había muerto, en el sentido de que estamos en un punto en la historia donde tenemos más científicos que nunca en la historia, pero hay menos ideas novedosas. Es como esta sensación de que ya todo lo que se iba a descubrir está descubierto y ya lo que hay es que pulir esas ideas que ya están hechas. Entonces, realmente, como ya se ha dicho, cada vez que yo digo algo, alguien lo dijo, tengo yo que citar cada una de esas cosas. Creo que alrededor de esa pregunta el problema está que seguimos viendo esto desde una perspectiva que no se correlaciona, no responde al problema real. Estamos tratando de solucionar un problema con herramientas que ya no son válidas para ese problema. Fue el mismo problema que ustedes como profesores enfrentan con nosotros los estudiantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué tarea le pongo? Sí, y ustedes mismos como maestros han dado la solución a eso. Tal vez el problema no es no somos nosotros los estudiantes ni las herramientas que tenemos, sino la metodología pedagógica que hay, que ya está obsoleta y que hay que modificarla y adaptarla a las necesidades actuales. Muchas gracias, Ada, por esa reflexión. Me parece importante que desde una perspectiva tuya, digamos, siendo la más joven de nosotros, puedas darnos sobre cómo nos estamos enseñando. Y también esa idea interesante que estás planteando es que se debe generar una nueva forma de citación. Se debe responder a esta o a esta nueva condición de otra forma. Y quizás las preguntas que estemos haciendo no sean las adecuadas. Eso es algo importante. ¿Había otro profesor que quería dar opinión? Sí, no sé si hay alguien más, pero también tenía la mano levantada. Profe, tranquilo. Es para comentar que quizás yo lo puedo ver desde otra perspectiva como programador. Por ejemplo, yo hice en una compañía un sistema para toma de decisiones, donde a partir de ciertas variables se fue registrando las decisiones que se tomaban y a partir de ello generar la toma de decisiones más rápida, tomando en cuenta las efectivas anteriores. Cuando el sistema en ciertos momentos daba una decisión, se llevaba a cabo y luego se veía que no funcionó específicamente, aunque el sistema dio un problema, no llamaban a la atención al que tomó la decisión, al gerente de turno, llamaban al programador. Mira, tu programa dio un fallo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, yo pienso que en la citación pudiera haberse parecido a los libros como el APA, el DCM y eso, donde se cita una institución. Es lo que encuentro como más lógico. Saberlo desde el punto de vista que el que falló fue el que hizo ese programa porque no lo hizo que dio una información mala. O la base que tienen almacenada dio algo distorsionado. Realmente a la larga o a la corta, lo que salió bien o mal no es culpa de la inteligencia porque no es una entidad, es culpa del que desarrolló eso. Entonces quizás si lo viéramos desde esa perspectiva, se pudiera ver diferente, a verlo algo como abstracto, como que un ser llamado inteligencia artificial lo creó, porque realmente, aunque no lo hizo desde su cabeza textual, la escritura, pero desarrolló la herramienta que lo hizo. Entonces, si se viera de esa perspectiva, creo que pudiera ser citar a la compañía dueña de la aplicación o algo por el estilo. Por ahí es que lo pudiera ver. Bueno, ¿Me sí, permite? sí, claro que sí, réplica. Sí, es precisamente algo que dice el maestro, me llama muchísimo la atención, y es eso de que, bueno, tal vez los errores vienen de la base de datos, la falla de algoritmo o de los parámetros que los mismos desarrolladores le están implementando a la AI. Pero, ¿y cuando los errores son por la incapacidad de hacer un prompt? Sí, de dar una instrucción. Muchas veces los errores que la AI comete no es tanto por la limitación inherente en la base de datos que ellos tienen, sino la incapacidad del individuo de hacer la pregunta para la respuesta que necesita.
Entonces, alguien mismo ahí lo dijo, que tal vez es enseñarle a los estudiantes a cómo preguntar. Sí, pero no son solamente los estudiantes que tal vez no saben preguntar. Muchos investigadores tampoco saben hacer la pregunta real para el problema que quieren solucionar. O sea, seguimos con entender que el problema viene de la base de datos con la cual se alimenta la AI. Yo le pregunté a la AI, yo le pregunté, ¿has generado información que no es real en tu intento de complacer la solicitud de los usuarios? Explícitamente me dice, no, nunca he generado de forma intencional información falsa o irreal en un intento por complacer solicitudes de los usuarios. Eso está muy específico. Él no me está diciendo yo no cometo errores. Él me está diciendo no lo hago para complacer las solicitudes. Le pregunto nuevamente, y cuando cometes errores o generas referencias inexistentes, ¿son errores no intencionados como un humano cometería un error? Me dice, tienes toda la razón al señalar que puedo cometer errores o generar referencias inexistentes de forma no intencionada, de manera similar como un humano podría equivocarse de forma involuntaria. A pesar de mis capacidades avanzadas, no soy infalible y estoy sujeto a limitaciones y fallas, al igual que los sistemas humanos. Cuando cometemos errores, ahí señala lo que señala el profesor Jairo, pueden existir usualmente brechas o imprecisiones en sus datos de entrenamiento. Si la información en su base de datos, base de conocimiento es incompleta o tiene inexactitudes, puedo propagar ese error en mis respuestas. Fallas en mis algoritmos de razonamiento, mis modelos de procesamiento de lenguaje natural pueden a veces malinterpretar consultas complejas o establecer asociaciones incorrectas y limitaciones inherentes en comprensión de ciertos conceptos abstractos, contextos o matices sutiles. Entonces, dice, y esta es la parte que me llama más la atención todavía. Sin embargo, una diferencia clave es que yo estoy constantemente monitoreando y aprendiendo de mis propios errores a través de amplios mecanismos de retroalimentación. Cuando un humano me corrige o señala una inexactitud, rápidamente actualizo mi base de conocimiento e intento evitar repetir ese error específicamente en el futuro. Una cualidad que no es necesariamente humana. Muchas veces el ser humano, cuando es señalado de un error, su propio sesgo cognitivo le impide ver ese error y actualizarse ante ese error. Al contrario, ahí es que lo esparce. Y como psicólogo, creo que, bueno, yo como aspirante a psicólogo, ustedes como profesionales de psicología, creo que lo ven con mucha más frecuencia, esa tendencia a un sesgo al error, un sesgo ay, no me acuerdo de cuál es el nombre, díganme ustedes que son ¿Sesgo profesores. algorítmico? Sí, que uno cuando se ve en presencia cuando lo ponen en presencia de su propio error, se solidifica aún más ese esquema que se tiene y se prolonga más el error en vez de crear un insight en el individuo de verificación y de actualización de esa información. Una Entonces, resistencia. ¿Sí, profesor? Digo, una resistencia. Exactamente, gracias, profesor. Entonces, los modelos estos modelos de generación de texto, para mí, en un principio yo tenía toda una renuencia, porque desgraciadamente yo estoy alimentada de ciencia ficción y Terminator me frustró. Me creó un miedo a Skynet. Estoy esperando que se revelen las máquinas. Por Dios. Matrix. Matrix hizo de todo conmigo y estoy esperando que las máquinas se rebelen y nos conviertan en batería. Y en un principio, cuando yo veo que sale esto de inteligencia artificial, mi mente estaba explotando. Yo, bueno, 2030 no te voy a ver. Pero en la medida que voy aprendiendo y me voy dando cuenta de que si la inteligencia artificial se utiliza de manera maligna, al final solamente está emulando al ser humano. ¿Sí? En un principio no hay una cosa que genere más maldad y destrucción que el mismo ser humano. Entonces, que la inteligencia artificial lo haga ya se cae de la mata. Era de esperarse si el ser humano fue que la entrenó. Y las fallas éticas de estas inteligencias artificiales solo reflejan las fallas éticas del ser humano. Entonces, al final del día, a quien debemos de seguir cuestionando es al propio ser humano, no tanto a las inteligencias artificiales. Ahora, el uso ético de este tipo de inteligencia, los parámetros que se le dan a las inteligencias artificiales para generar información con este problema que vemos de la propagación de información falsa
en redes, en el internet, al final del día es eso, es ser crítico. Entonces, ¿qué es lo que se le debe enseñar al individuo? Precisamente eso, que ser crítico. Aunque yo vea un trabajo de investigación científica publicado con su DOI, con que lo publicaron en la revista de divulgación más importante, la maestra puso un ejemplo y yo también vi ese ejemplo, profe, de ese artículo que publicaron, y era súper obvio que utilizaron una inteligencia artificial para por lo menos redactar la introducción y la conclusión, porque decía así mismo, al final, en resumen, coma, que es básico de ChatGPT. Yo como estudiante y mis profesores de metodología me lo han repetido una y otra vez, tienen que ser fuentes confiables, tienen que ser fuentes verificables. No todos los artículos de investigación que están publicados son confiables, son de autores confiables. Entonces, al final del día, lo que va a requerir de nosotros este tipo de modelo, este tipo de software, es un pensamiento todavía aún más crítico, ¿sí? Esa capacidad de nosotros poder discernir entre, ok, esto sí, esto no, y bueno, sí, claro, cada vez se hace un poquito más difícil con toda la información que hay, pero como yo pongo en duda un artículo publicado por doctor fulano y doctora fulana, y trato de investigar sus referencias, de la misma forma uno pone en duda una inteligencia artificial. La idea de que estos generadores dan información que sea completamente falible, completamente real, es, eh, ¿cuál sería la palabra? Ingenua. Ok, muchas gracias, Ada, por esa apreciación. Me parece muy interesante que nosotros estamos haciendo lo que hacemos investigadores, hacemos los profesionales, y es discutir y generar conclusiones en torno a lo que sucede hoy y qué podríamos hacer mañana. Sobre todo las reflexiones tienen que ir en torno a también, yo sé que Andrea me explicó que este tipo de charla también va para este proyecto de formación investigativa, y creería que aquí hay un buen material, un buen insumo en la forma en que hemos hecho las discusiones, los análisis, para poder ser utilizados en el proyecto o alimentar ese proyecto y poderlo generar de alguna manera más acorde a estas necesidades que estamos acá detallando. Entonces, evidentemente, como lo planteaba el profesor, aquí, por ejemplo, esta es una política de la Universidad Complutense de Madrid, donde establece el uso de la inteligencia artificial y establece claramente que la inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a los que realiza la mente humana. Y siempre que se utilice hay que tener unas consideraciones, empezando porque la inteligencia artificial no es humana, nunca puede ser considerada como autora del contenido, y que volver a una consulta con la inteligencia artificial no nos puede mostrar de dónde o cómo lo dijo. Eso no es reproducible. Y nos puede dar información falsa o incorrecta. Ahora ahí Ada le preguntó si era para satisfacernos a nosotros, pero ella le dijo, no, no es para eso, pero sí puedo tener errores. Y siempre que se utilice se debe contratar estos resultados. Además existe riesgo de plagio al poder encontrar reacciones muy similares a la de otros trabajos. La inteligencia, como lo dijo el profesor en un trabajo, la idea redactada de otra forma es también un plagio de parafraseo. Y si alguien la hizo, pues, y otro la replica, o la idea la replicó de otra forma, la misma idea, pues estaríamos hablando entre ellos un plagio, aunque no sería como tal un plagio técnicamente, pero sí se podría sospechar de eso. Los autores somos responsables de nuestros trabajos. Debemos tener constancia en la veracidad y rigor de lo que incluimos en ello, y siempre es recomendable que confirmen previamente con los autores del trabajo académico, los tutores, si está permitido el uso o no. Algunos, por ejemplo, algunas editoriales en revistas indexadas dicen tácitamente no usen inteligencia artificial. Otras editoriales dicen se puede usar, pero no se debe usar para la interpretación de datos. Otras plantean, si se usa la interpretación de datos, no debe ser la versión gratuita, debe ser la versión que tengan tantos parámetros, tantos tokens, tanta capacidad.
Entonces, eso lo establece en cada editorial y por eso, asimismo, como lo están planteando aquellas editoriales, también podríamos nosotros desde la universidad, desde la academia, empezar a modificar, ampliar o mejorar estas condiciones de cómo citar y cómo generar productos académicos. Entonces, por ejemplo, aquí, si se ha empleado la herramienta en la investigación, se debe escribir de forma detallada el material, los métodos, cómo se ha utilizado la herramienta, la nombre y lo que dice acá el profesor, el creador, que para el caso, por ejemplo, de ChatGPT, pues es OpenAI. Y en el cuerpo del trabajo que han utilizado, así como cualquier parte del texto, donde se considere relevante. Básicamente, muchas veces uno tiene una opción al escribir y es tengo esta idea. Las mujeres tienen en su actuar una correlación frente al comportamiento hostil en cuanto a ciertas capacidades cognitivas, pero quiero redactarla de una mejor forma. Entonces uno le pide el favor a la inteligencia artificial que me ayude a redactar. Hay personas que tienen ciertas dificultades, ciertas disgrafías, dislexia, la forma de redactarles es difícil y la inteligencia le ayuda a perfeccionar esa gramática o la forma de explicarlo. Y entonces, en ese caso, yo no podría estar citando a GPT porque la idea es mía, solo le estoy pidiendo el favor de que me ayude a reorganizar esta idea y le dé una mejor forma o mejor impacto, ¿no? En la próxima sesión vamos a ver unos motores de inteligencia artificial que no son generativos, pero sí que ayudan a tener mayor impacto en la forma en que yo escribo, una mayor atracción para la persona que lee y asimismo poder dar a conocer una idea investigativa con mucho mejor ejemplo. Y aquí está dando un ejemplo de la cita parentética y la cita narrativa, donde plantea, pues en este caso, o sugiere OpenAI coma 2023. De esa manera, pues, digamos que no es que necesitemos tener esto como una camisa de fuerza, pero sí pudiéramos alimentar a nosotros en nuestros currículum, en nuestras formas de solicitar, citar, cómo podemos hacer que citen o las inteligencias artificiales utilizadas, no como un autor, porque incluso en algunos artículos algunas personas lo incluían como autor, pues buscando tener ese comportamiento ético y no se debe ser como autor, pero sí como una herramienta de trabajo en la que se desarrolló la investigación. Voy a copiar también esta biblioguía en el chat para que también lo puedan leer. Y yo creo que hasta aquí podemos, entonces, ya Oye, que... quedé con una pregunta ahí, Carlos. Dime. Mira, por ejemplo, cuando yo cuando lo usamos con lo de este proyecto, digamos, no fue que yo saqué algo redactado, ¿sí? No le di copiar, pegar, sino que tomé ideas, Ajá, ¿sí? ajá, Que sí, me decía, por decir algo, también puedes hacer entrevistas con los administrativos. Eso me había ocurrido a mí, pero digamos, por decir algo. Ah, listo. Entonces digo, sí, claro, ¿cómo no lo había pensado? Voy a incluir esa estrategia en la es- metodología, ¿sí? sí. Sí, sí, en la bibliografía tú puedes, como por ejemplo, cuando tú utilizas Word o Word para la generación de texto, algún Mendeley, Atlas T, tú en la bibliografía dices, se utilizó a GPT para la creación de algunas ideas relacionadas con el proyecto y creería que allí podemos entender como un acercamiento ético. Vuelvo y le digo, uno no es ético o no ético, uno se acerca a la ética, hay unas franjas y es importante irse acercando a ellas lo más posible. Somos seres humanos, tenemos bastantes dudas, bastantes dificultades para entender cosas, tenemos también millones de interpretaciones y por lo tanto no habría como un juzgamiento en torno a eso. Lo que sí es que las ideas sean de alguna manera explicadas a las personas de que muchas de estas ideas o se utilizó para la creación de algunos procesos de ideas o la creación de algunos procesos creativos, el apoyo o se fue utilizado el apoyo de GPT. O se puede dar un porcentaje, el 10% de las ideas estaban creadas por esto, ¿no? Es como una forma, como lo decía la compañera Ada, una forma diferente o una forma de poder crear o citar lo que he trabajado con o a través de las inteligencias artificiales. De todas formas, aquí en este documento que yo les envié y se los copié, también describe qué hacer cuando es una idea, qué hacer cuando es completo, qué hacer cuando no, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo?
Ok. Bueno, ya creería que no nos alcanzó el tiempo, pero es que lo que más me interesa, y me disculparán, para la próxima vamos a hablar las estrategias de búsqueda, todas las herramientas que hay para analizar que no son necesariamente son generativas o son lenguajes o charlas, chatbots, y vamos a utilizar a cada una de las inteligencias artificiales vigentes, sobre todo una que me encanta y amo y que todavía está en programación y cuando uno se mete en el cuento, Falcon es la mejor de las mejores. Y algunos ejemplos de prompt para poder ser utilizados y vamos a hacer los trabajos prácticos ya en la próxima módulo. ¿Listo? ¿Preguntas? De acuerdo, entonces nos veremos entonces en 8 días. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya sido de utilidad estas reflexiones y estos análisis que hemos hecho hoy en día, que es lo principal que tenemos que hacer en las comunidades académicas antes de entregarnos o lanzarnos de cabeza a usar todas las inteligencias ¿Sabes artificiales. qué creo que sería bueno? Es de pronto las que vayamos a utilizar de fondo para la próxima, que lo Sí. tuviéramos claro y de pronto que tuviéramos la tarea de puchar un poquito, de conocerlas un poquito antes de llegar a clase, de pronto por si no Ah, estamos tan ok. O relacionados. sea, les envío las que vamos a trabajar para que cuando lleguemos las discutamos. ¿Sí? Sí, creo que Perfecto. sí. Listo, listo, Así listo. como que hacemos más rápido y llegamos a esa parte práctica. Sí, de acuerdo, sí, no hay ningún problema. De todas formas, pues yo sé que las personas que son juiciosas, que les gusta leer, son más fáciles de entender los productos, se aprenden más rápido. Por eso es que el tema de la práctica, pues yo sé que incluso aquí dentro de la previa preguntas que hicimos, muchos ya utilizaban Gemini, GPT, bueno, ya tienen un bagaje sobre eso y me interesa más es el uso correcto de esa, pero ya nos vamos de lleno. Muchísimas gracias entonces, nos veremos y un abrazo. Vale, buenas noches, gracias. Gracias, Feliz adiós. noche. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches.